A los ojos del Imperio Azteca, una mujer no era simplemente una persona, era un símbolo, un recurso y a veces un sacrificio. Desde el momento en que nacía, ya tenía un destino marcado: servir, obedecer y callar. Su cuerpo podía ser entregado como tributo, su vida decidida por los dioses o por un padre. Y si moría al dar a luz, no era tragedia, era victoria. Esta no es la historia de princesas ni de romanticismos indígenas. Es la verdad olvidada de lo que significaba ser mujer en una de las civilizaciones más poderosas, rituales y brutales de Mesoamérica. Así era ser mujer en el Imperio Azteca. Y no te lo contaron en la escuela. Antes de juzgar el trato que recibían, hay que entender algo fundamental. En el Imperio Azteca, cada ser humano tenía un lugar designado desde su nacimiento. No era casual, no era injusticia moderna, era estructura, era cosmos. Cuando una niña nacía, las parteras no cantaban victoria como con los varones. No le entregaban un escudo, ni le hablaban del campo de batalla. En su lugar, le daban herramientas de caza: el metate, el huso, la aguja, objetos que marcaban su rol: alimentar, tejer, cuidar. Se decía que las mujeres eran hijas de la diosa Tonantzin, la madre tierra, símbolo de fertilidad, pero también de Tlazolteotl, diosa de la sexualidad, el perdón y la suciedad. Esta dualidad no era casual. La mujer era fuente de vida, pero también de peligro, un ser sagrado y a la vez un cuerpo a controlar. No era considerada inferior, pero sí profundamente definida. Nacía para un destino concreto, con pocas salidas y muchas expectativas. No era una esclava, pero tampoco era libre. Y esa visión no se construía de la nada, se cultivaba desde la infancia, desde la cuna. La mujer era preparada para cumplir un rol y para no desviarse nunca de él. La niñez en el mundo mexica no era una etapa de juegos o inocencia, era entrenamiento. Y si nacías mujer, ese entrenamiento tenía una sola dirección: el hogar. Desde los primeros años se te enseñaba a bajar la mirada, a moverte en silencio, a obedecer. Aprendías a moler maíz, a hilar algodón, a limpiar el templo familiar. Cada error podía ser castigado con espinas, ayuno o humillación pública. El amor se expresaba con disciplina. La dulzura no era parte del programa. A diferencia de los varones, que podían asistir al Telpochcali para entrenarse como guerreros, las mujeres rara vez salían de casa para aprender. Algunas pocas, hijas de nobles o familias sacerdotales, podían entrar al Calmecac, donde se enseñaban cantos sagrados, rituales y medicina. Pero incluso ahí, su conocimiento estaba limitado. No eran formadas para liderar, sino para servir. Incluso desde la espiritualidad, el mensaje era claro: no estabas aquí para decidir, sino para cumplir. Tu educación no era para abrir caminos, sino para caminar sobre uno ya marcado. Y cuando llegaba la menstruación, no era símbolo de crecimiento, era el aviso de que el tiempo se había agotado. A los 15 años, una mujer ya era considerada lista para casarse, no por elección, sino porque su cuerpo ya podía dar hijos. Ese era el valor que se le atribuía: fertilidad, obediencia, servicio. El matrimonio no era un acto de amor, era un acuerdo entre familias, pactado por conveniencia, por alianzas o por deber. La joven no elegía, era entregada. La virginidad era un requisito negociable, no por respeto, sino porque representaba pureza ritual. Una mujer que no llegaba virgen al matrimonio podía ser deshonrada, devuelta o castigada, a veces incluso apedreada. Una vez casada, su estatus cambiaba. Legalmente, ya no pertenecía a su padre, ahora pertenecía a su esposo. Su libertad de movimiento era mínima, sus tareas estaban claras y su cuerpo vigilado. La infidelidad femenina era considerada una grave ofensa, no solo al marido,
sino al orden del universo. Las consecuencias eran brutales: desfiguración, ahorcamiento o la humillación pública antes de morir. En cambio, el varón podía tener varias esposas y concubinas sin que nadie lo cuestionara. La sexualidad femenina no era suya, era del templo, del esposo, del linaje y en algunos casos del sistema. Porque en ciertos templos la prostitución ritual existía. Mujeres ofrecidas a los dioses, al placer del sacrificio, algunas esclavas, otras nacidas en familias que no podían pagar tributos, entregadas como moneda. No importaba tu belleza, tu carácter o tus sueños. Si habías nacido mujer, tu libertad sexual no era parte de la historia. Aún en una estructura dominada por hombres, existían mujeres que tocaban el poder. No el del mando militar ni el de la política, pero sí el del espíritu, el cuerpo y la sangre. Las Cihuatlamacazque, sacerdotisas del templo, eran mujeres que conocían los cantos sagrados, los rituales, los símbolos del universo. Ayunaban durante semanas, se perforaban la lengua, ofrecían su sangre a los dioses. No eran veneradas por su belleza, sino por su disciplina y resistencia. Pero incluso ellas respondían a una jerarquía masculina. Su poder era real, pero controlado. Las parteras, por otro lado, tenían un rol aún más complejo. Eran las que asistían el nacimiento, pero también las que conocían el umbral entre la vida y la muerte. A veces curaban, a veces decidían si un recién nacido debía vivir. Eran temidas, respetadas y acusadas de brujería si fallaban. Dar a luz no era visto como algo natural. Era una batalla. Si una mujer moría durante el parto, se decía que había muerto como guerrera, no en el campo, sino en la guerra de la carne. Su alma no iba al Mictlán, ni al Tlalocan, iba a un lugar especial reservado para las que morían dando vida. Se convertía en Ciguateteo, un espíritu poderoso, salvaje, que descendía por las noches para atormentar a los vivos, especialmente a los niños y a los hombres solos. Así, la mujer que en vida era controlada, en la muerte podía volverse temida. La muerte y el más allá para una mujer azteca, 730-90. En el mundo mexica, la muerte no era el final, era una continuación. Pero no todas las almas tomaban el mismo camino. No se creía que los buenos iban al cielo y los malos al infierno. Ibas a donde te correspondía según cómo habías muerto. Y en eso, ser mujer marcaba toda la diferencia. Si morías dando a luz, eras honrada como guerrera. Pero si tu muerte no tenía ese valor ritual, no había gloria, solo un tránsito hacia el Mictlán. El inframundo, un largo y doloroso viaje entre ríos de obsidiana y montañas que aplastaban. Las Ciguateteo, aquellas que morían en el parto, no descansaban en paz. Se decía que bajaban al mundo en ciertos días, rondaban los cruces de caminos, atacaban a los hombres dormidos y robaban el alma de los recién nacidos. No eran vistas como mártires ni como ángeles, eran temidas. Espíritus femeninos deformados por el dolor y el rencor, mujeres que en vida no pudieron decidir y que en la muerte se cobraban ese precio. En el imaginario mexica, la mujer nunca se desligaba de su género, ni en vida ni al morir. Siempre era madre, esposa, dadora de vida o portadora de castigo. Ser mujer en el imperio azteca no era vivir. Era sobrevivir dentro de un sistema que te marcaba desde el primer respiro. Tu cuerpo era sagrado, pero no era tuyo. Tu voz existía, pero no se escuchaba. Así funcionaba un mundo donde hasta la muerte tenía género. Si esta historia te mostró un lado que nadie te contó, te invito a suscribirte